Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, noviembre 1 del 2020. Vamos entonces a iniciar nuestra reunión de ese Día del Señor con una oración. Hoy día vamos a seguir continuando estudiando nuestro estudio en el libro de los Hechos. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana. Gracias Señor por este día. Venimos a ti con humildad de corazón para que hables a nuestra mente y corazón y tu palabra llegue a nuestra conciencia. Señor, edifícanos en el nombre de Jesús como lo he estado haciendo por siglos. Y que tu palabra sea, Señor, como espada de dos filos, que divida nuestra alma, nuestro espíritu hasta los tuétanos. Y que tu Santo Espíritu siempre nos guíe a la tierra de rectitud. Guíanos en este momento y que tu palabra, Señor, sea expuesta con veracidad y fidelidad. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Muy bien, hermano, entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a entonces a leer Hechos capítulo 15. Vamos a leer versículos del 26 al 42. Hechos capítulo 5 del 26 al 42. Tengo aquí la Biblia de la Peshita. Voy a abrir aquí la otra Biblia usando la internet. Ok, muy bien. Tengo aquí la Reina Valera y al mismo tiempo tengo aquí la nueva versión internacional. Lo voy a cambiar. Voy a poner la nueva Biblia de las Américas. Muy bien. Ok, tengo entonces la Reina Valera, Biblia de las Américas y también la Peshita. Voy a usar para esta lectura en esta mañana, si usted tiene la Reina Valera, muy bien, es 2642. Ok, leamos así la bendita palabra de Dios. Hechos 5, 26-42 dice: entonces el capitán fue con los guardias, los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedreara. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos, reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres, y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de hombres, va a perecer. Pero si es de Dios, no podrá destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios.
Ellos aceptaron su consejo. Después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaran de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. La Reina Valera termina: no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, entonces vemos aquí la historia. Voy a abrir la Peshitta, a ver, también. Vamos a estudiar estos textos, este pasaje. Ok, aquí está. Perfecto, aquí lo tengo. No, lo tengo. Entonces vemos aquí, ¿no? Dice, entonces los dirigentes fueron con guardias a traerlos. ¿De qué está hablando? Bueno, el contexto de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que los apóstoles estaban predicando, ¿no? Y en el versículo 17, ¿no? De Hechos 5, perdón. Bueno, empieza realmente desde el versículo 12, que había muchos milagros, prodigios, eran hechos, ¿no? Y ninguno de los demás se atrevía a acercarse porque tenía temor de lo que había pasado, basado en lo que pasó con Ananías y Zafira. Entonces la cantidad de los que creían había en aumento. Recuerden, 5.000 más las mujeres, unos 8.000, luego los 5.000 más, entonces habían más de 20.000, y los que crecían era cantidad, dice, en el hebreo era mucha gente. Entonces más o menos pasaba tal vez, creo, los más de 20.000 creyentes judíos en Jerusalén, que creyeron la doctrina de los apóstoles, o sea que Jesús es el Cristo, ¿no? Y Señor. Entonces ahí viene la parte donde estaban los enfermos y que mucha gente creía que la sombra de Pedro tenía poderes mágicos. Y bueno, el versículo 17 dice que los sacerdotes, el sumo sacerdote y los saduceos se llenaron de envidia, enojo. Claro, por muchas razones. Uno, no estaban de acuerdo con el mensaje de la resurrección. Los saduceos hacían la gran parte del Sanedrín judío. Y ellos eran un grupo, una secta, que rechazaba todo lo sobrenatural. Y estaban bueno, primeramente la resurrección ellos odiaban. Y segundo, veían que seguían predicando en el nombre de Jesús, los cuales ellos lo prohibieron en el capítulo 4. Y vieron, pues, ¿y por qué los prohibieron? Porque veían que la gente les seguía. Entonces ellos eran gente de poder, gente política, que más se les interesaba estar en el poder y no permitían que nadie desafiara su estatus político de poder, y Jesús, el nombre de Jesús, les desafiaba. Y bueno, entonces se echaron mano, versículo 18, y los trajeron y los encerraron en la prisión, ¿no? Entonces lo que sucede ahí, esa es la segunda vez que lo ponen, es que un ángel del Señor se presenta y les da libertad, ¿no? Y para el tiempo que al día siguiente ellos, el Sanedrín manda unos guardias a que los traiga, ellos no estaban ahí, ellos estaban en el pórtico de Salomón, ¿no? Predicando el Evangelio, ¿no? Ahí mismo en Jerusalén. Entonces, en el versículo 25 dice que vino un varón y dijo, sí, están ahí exactamente, y están ellos enseñando al pueblo en el nombre de Jesús. Entonces ya para ese momento se dan cuenta Lucas. Ahora, a Lucas le dijeron, recuerden, Lucas no estaba ahí. Esto es lo que escribe Lucas. A Lucas le dijeron, recuerden, cuánto Lucas escribe de lo que le dijeron, no sabemos. Él tenía la costumbre a generalmente resumir lo que le decían, y en muchas cosas también interpretar. Ese es el punto muy importante. No sabemos hasta qué punto es la interpretación de Lucas, y tampoco sabemos si la interpretación del que le dijo eso a Lucas. Entonces son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Cuando lee una carta, ¿no? Especialmente de Lucas, ya tenemos el contexto. Lucas se supone que es el autor, ¿no? Y él dice que sí, pero él no estaba ahí. Él es el autor en el sentido que él va recopilando historias. Para la parte de la interpretación, cuando llegamos ahí, no sabemos si es lo que le dijeron eso a Lucas o él lo está interpretando. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el versículo 26 dice, los dirigentes fueron con guardias, pero no con
violencia, los trajeron. Y dice, porque tenían temor al pueblo, no fuera que los apedrearan. Entonces es bien importante eso, porque ahí nos están dando cuenta, por lo que nos está diciendo implícitamente, que ellos estaban, los apóstoles, no, tenían el favor de todo el pueblo. El pueblo los apoyaba por lo que estaban mirando los milagros, por las señales, por los prodigios, por la enseñanza misma, por el mensaje, ¿no? El poder del nombre de Jesús. Entonces toda la sociedad de Jerusalén en ese entonces estaba con los apóstoles. El Sanedrín sabía eso. Es más, para el tiempo que ellos supieron de que no estuvieron ahí, entonces se quedaron perplejos, ¿no? Dijeron, ¿cómo se escaparon? ¿No? Y era la costumbre que si alguien dejaba escapar, pues lo ponían a muerte. No dice eso, pero entonces en el 26 cuando dice tenía el temor que el pueblo los apedreara a ellos. O sea, el pueblo los tenía en grande estima como hombres de Dios. ¿No? En ese entonces tenemos que tener en cuenta, para subrayar, que Lucas lo está interpretando, ¿no? Seguramente le dijeron a él, ¿no? que el pueblo estaba con los apóstoles. El pueblo estaba con los apóstoles, entonces no permitían que nadie eche violencia, por eso dice ahí, los trajeron, tal vez de buena gana, tal vez fueron y le dijeron, a ver, por favor, señores apóstoles, tengan la amabilidad de seguirnos con mucho respeto, con mucho amor, posiblemente palabras así. Versículo 27 dice, y una vez que los trajeron, ¿no? Hicieron que se presentaran ante el concilio, el Sanedrín de 70 personas, en pleno, y el sumo sacerdote comenzó a hablar. Entonces, ya estaban ahí, era algo formal, era algo judicial. Recuerden que el Sanedrín era el cuerpo legalístico de ley y religión, ¿no? En donde ellos esforzaban la ley y también daban castigos, dependiendo de las faltas. Entonces aquí estaba en pleno el Sanedrín, ¿no? Estaban todos, porque ya estaban tomando realmente, ellos tomaron en serio lo que estaba pasando. Oiga, el pueblo está detrás de hombres que hablan de un ser muerto y de la resurrección. ¿Qué pasa con esos hombres? Y nosotros le prohibimos ya hace unos días de que no prediquen y siguen haciéndolo, tráiganlo. Entonces lo que está pasando en el versículo 27, ¿no? Ya fueron directamente al cuerpo legal de Jerusalén. ¿Sí? Del gobierno de Jerusalén, estaban delante de ellos, ¿no? Ahora, el versículo 28, recuerde esto. Recuerde que Lucas no entra en detalles. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, saludos, le damos la bienvenida. No dice eso, va directo al asunto. Recuerde, si Lucas hubiera puesto todos los detalles, este libro de los Hechos, que son 28 capítulos, hubiera sido más de 50 capítulos. Pero Lucas, o le dijeron así, y es posible porque ya pasaron unos años después de eso, ¿no? Directo al argumento mismo. Porque dice, 28, y el sumo sacerdote comenzó a hablar. No le hemos ordenado, versículo 28, terminantemente, que no enseñasen a nadie en ese nombre. ¿Qué dice aquí esta parte de las... diciendo la Reina Valera, nos mandamos, o sea, mandato, estrictamente, ¿no? Aquí dice terminantemente, es igual, estrictamente. Y aquí dice, vamos a ver, esto es bueno tener diferentes versiones. Dice, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. O sea, la frase es diferente, pero tiene, ¿no? el tema y es el nombre de Jesús. O sea, les prohibieron, les dieron una orden negativa. O sea, negativa en el sentido, no, eso es una orden, no, cuando es negativa. Prohibiéndoles terminantemente, estrictamente, que no hablen, que no enseñen, ¿no? Aquí dice 28, de no continuar enseñando, didaskei, ¿no? Que no enseñan, o sea, enseñar es didaskei, instruir al pueblo. Ahora, muy importante, porque predicar es simplemente pregonar, hablar. Los discípulos hacían más que eso. Ellos estaban educando al pueblo, estaban instruyendo, instruir al pueblo. O sea, es una labor educativa. No, es una labor educativa. Y dice aquí, ¿no? No les ordenamos que no hablen de este nombre, no lo enseñen. Pero he aquí que ustedes han inundado a Jerusalén de su enseñanza. Aquí dice,
y ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahora, bien interesante esto, porque cuando dice la sangre de este hombre, vayamos por partes, dice el concilio, lo que está diciendo Lucas, lo que le dijeron a Lucas, ¿no? Es que ya estaba cansado el concilio, ¿no? El concilio estaba cansado, eh, y parece que no solamente cansados de lo mismo, pero tenían miedo. El momento que ponen, ¿no? Versículo 28, quieren traer contra nosotros la sangre de este hombre. O sea, lo ponen a los discípulos como que tienen una agenda, ¿no?, política contra el Sanedrín, lo cual no es cierto, ¿no? Lo cual no es cierto. Eh, Parece ver en base a esto que, o Lucas lo entendió así, pero lo que está escribiendo hacen ver que el Sanedrín los miraban a ellos como algo político, y eso es confirmado por Gamaliel más adelante. Entonces ya veían a este grupo de discípulos sediciosos de lo que estaba pasando. Entonces, en esa sedición del concepto del Sanedrín, les dicen, ustedes están trayendo maldición a nosotros, la sangre de este hombre. ¿Por qué dice la sangre de este hombre? Si se recuerdan en Mateo 27-25, ¿no?, ellos estaban recordando lo que los mismos judíos habían dicho cuando dijeron su sangre sea como sobre nosotros, ¿no? Ellos respondieron así. Eso está en Mateo 27-25. Si abren la Biblia, por ejemplo, en Mateo 27-25, vamos a ver, aquí tengo vamos a ver, aquí está, Mateo 27-25, aquí está. Dice así, el 24, al ver Pilato que no lograba nada, sino que el tumulto iba en aumento, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud y dijo, soy inocente de la sangre, o sea, de la muerte de este justo, allá ustedes. O sea, Pilato sabía que iba a matar a un justo. Entonces, yo soy inocente, se lava las manos. Si hay un problema, que caiga sobre ustedes. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Dice, todo el pueblo diciendo, su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Eso es terrible. O sea, el mismo pueblo se trajo la maldición sobre ellos. Ahora, interesante, porque antes de que suceda eso, ya Jesús dijo en Mateo 23, cuando tu casa sea abandonada, prácticamente estaba diciendo, ahora ustedes están sin la protección de Dios. Porque en Mateo capítulo 24, Jesús pone todo lo que va a venir en Jerusalén, que se cumple en el año 70. No, todo lo que dice en Mateo 24 es el cumplimiento de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora, cuando sucede esto, Hechos, todo sucede antes del año 70. Entonces, cuando dice, interesante, porque el pueblo dijo eso, era conocido, y el Sanedrín sabía que lo que dijeron el pueblo. Entonces, ellos lo ven, se estaban de miedo. Estaban de miedo. Por eso dice en el versículo 28, ¿quieren ustedes traer contra nosotros la sangre de ese hombre? No, ellos no querían hacer nada. El pueblo mismo lo dijo. Por eso que y eso lo vamos a ver ahora, el mensaje de los apóstoles es arrepiéntanse porque ustedes entregaron, negaron y mataron, ¿no?, al Hijo de Dios, al Mesías. Y eso es cierto. Ya estamos viendo contextos bíblicos. Entonces el Sanedrín sabía todo eso. O sea, eran personas inteligentes, doctores de la ley. Ellos entendían lo que estaba pasando en el aspecto político con Roma, con las naciones vecinas y ahora con la secta de los nazarenos. Entonces ellos recordaban, estaba fresco lo que el pueblo miró cuando crucificaron a Jesús, que la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Ahora, eso está registrado en las Escrituras. Ahora, le dijeron a Lucas cuando estaba escribiendo que el Sanedrín, por miedo a lo que el pueblo dijo anteriormente, ellos sabían que lo que el pueblo dijo era cierto. Por eso que ya estaban de miedo. Dice, ¿por qué hacen eso? ¿Acaso quieren que se cumpla? En otras palabras estaba diciendo, ¿quieren que se cumpla lo que el pueblo pidió? Que la sangre de ese hombre venga sobre nosotros. O ellos no tenían que hacer nada. Ya Jesús lo dijo. Ya Jesús lo dijo. Así que
en ese aspecto el Sanedrín estaba totalmente desesperado, ¿no? Porque le veían como una maldición sobre ellos. El mismo pueblo lo dijo, Jesús no lo dijo, los apóstoles no lo dijeron, fueron el pueblo que pidió eso. Entonces Simón Pedro contestó, junto con los apóstoles, en lo que en base a, a la respuesta y a la incriminación que le dijeron en versículo 28, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, eso fue su respuesta a lo primero que dijeron: no les ordenamos terminantemente que no enseñasen a nadie en este nombre. Ahora, recuerde, está en un orden aquí. Versículo 28 es lo que le dijeron el Sanedrín. Creo que hablaron más, hubieron más cargos. Lucas no lo dice, ya sea porque no le dijeron a Lucas, o se le dijeron, Lucas tal vez quiso resumir. Por eso les digo, Lucas resume lo que hablaron, porque él no estaba ahí, él tenía que preguntar, ¿qué pasó en esa reunión? Ahora, la pregunta es, ¿quién estaba en esa reunión que les dijo lo que sucedió a Lucas? Porque solamente era entre el Sanedrín y los apóstoles, nadie más. Entonces, póngase a pensar, Lucas no estaba ahí. La reunión era entre el Sanedrín y los apóstoles. Si solamente entre ellos, y Lucas no estaba ahí, nadie tenía acceso, ¿quién le dijo eso a Lucas? Pregúntense. O sea, cuando lean un documento, tienen que preguntarse, ¿quién le dijo eso a Lucas? Pues alguien tuvo que haberlo dicho. Ahora, ahí también uno puede especular porque había reuniones del Sanedrín donde estaba abierto al público, lo cual significa de que podían entrar personas. Puede ser que esto fue uno de esos de esas formas como lo fue anteriormente. Y alguien que estuvo ahí fue tal vez uno de los discípulos, o más de uno, quién sabe. El punto está en que el que le dio la información a Lucas le dijo lo que estaban hablando. Ahora, otra cosa muy importante, puede ser que no estuvo adentro, pero que escuchó, no sé, tal vez se escondió, se inmiscuyó de una forma y escuchó un poco lo importante y luego salió corriendo. O sea, muchas cosas puede uno conjeturar, pero definitivamente para que Lucas escriba esto, tuvo que haber tenido una fuente que supo eso, ¿no? Por eso que los críticos dicen, bueno, de repente Lucas está prácticamente como escribe a Teófilo. Lucas quiere poner en buena perspectiva a los apóstoles y él está inventando situaciones que nunca fueron realmente, ¿no? Pero eso ya sería desde una perspectiva crítica agnóstica. Pero si creemos que las escrituras, en este caso este documento de los hechos, fue escrito por Lucas en base al testimonio de fuentes que él fue, investigó y preguntó, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que Lucas fue fiel a lo que le dijeron, nada más. Él no estuvo ahí, no pudo agregar, no pudo quitar. Tal vez si resumió y en su mente dijo, voy a poner lo más importante. Lo más importante en este caso es la respuesta a los apóstoles. Y dice, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dice aquí? Esta versión aquí dice, respondiendo Pedro, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La reina dice, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Entonces es interesante esto, ¿no? Entonces cuando dice Pedro, ¿no?, junto con los apóstoles, está hablando de toda la compañía de los 12, ¿no? Ahora, recuerde, dice Pedro, entonces aquí vemos otra vez otra cosa muy importante. De los apóstoles que eran 12, Pedro es mencionado por Lucas. Ahora, Lucas no estuvo ahí otra vez. Entonces el que lo dijo mencionó y Pedro, lo cual nos da a entender ya para este momento, en este capítulo 4, de que el liderazgo de Pedro era totalmente indisputable. O sea, no se discute que Pedro fue la cabeza, ¿no?, de los 12 apóstoles y de la iglesia en ese momento. Entonces claro, uno dice, bueno, la cabeza no es Cristo. Bueno, no me refiero a eso, me refiero al líder, porque él fue el líder, indudablemente, vea la evidencia. Él fue el que habla, él fue el que predica, él es mencionado aquí. En la versión que tengo aquí, la pechita, les he mencionado, lo cual, en la historia, en la cultura, de grupos así, el primero que es mencionado generalmente es el líder. Hay 12, mencionan a Pedro, en todos los casos, él es el líder, ¿no?, la cabeza de los apóstoles, en ese sentido. Eso no implica de cabeza de Cristo, porque indudablemente eso no está diciendo el contexto, pero significa el líder del grupo. A eso se refiere, ese es el contexto y así se tiene que aceptar, porque aquí está la evidencia.
Léalo usted en la Valera, en las Américas, en lo que sea, y esto en la Peshita, y Pedro y los 12. O sea, él era el líder indiscutible. Y ellos dicen que era necesario, ¿no? Eh, obedecer a Dios, ¿no? Antes que a los hombres. Ok. Eh, prácticamente él está hablando por los apóstoles, ¿no? Y habla eh, con autoridad. Ya le respondió a los apóstoles. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no le obedecimos? ¿Por qué seguimos hablando a Jesús? Bueno, de Jesús, bueno, es porque tenemos que obedecer, ¿no? En sustancia, ¿no? A, a Dios y no a ustedes. Ahora, interesante, él dice a Dios. ¿Cuál Dios? Jesús les habló. ¿Se dan cuenta? O sea, uno puede implicar, bueno, Jesús es Dios. Uno puede implicar, para el trinitario no hay ningún problema, porque el que le dio la instrucción es Jesús. Pero Pedro dice, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, en una forma general, uno puede decir, bueno, hombres, claro, se refiere a la palabra de ellos, Dios se refiere a Jesús. Pero aún así, o a la palabra de lo que Jesús dijo porque es hijo de Dios. Pero aún así, el hecho mismo de que diga directamente Dios y los hombres, hay dos mandatos. La iglesia está con dos mandatos. Muy interesante. Hay un mandato que viene de Dios en Jesucristo y hay un mandato que viene de los hombres en el Sanedrín. Los dos mandatos son totalmente opuestos. Uno dice algo positivo, id. El otro prohíbe que se cumpla ese positivo y dicen no lo hagan. Entonces, ante esas circunstancias, ¿no? Están en una disyuntiva. ¿A cuál obedecemos? ¿Al Estado o a Dios? Nosotros no somos revoltosos, nosotros no estamos predicando anarquía, nosotros nos sometemos a sus leyes. Pero en este caso hay un conflicto de ley. La ley humana, la ley de Dios. ¿Cuál obedecemos? Y los discípulos, por lo que dice Lucas, que Pedro, hablando en nombre de todos, dice, es necesario, es un deber, no es opción. No tenemos otra opción excepto que cumplir lo que se nos ha mandado. ¿Cuál es? Obedecer a Dios en Jesucristo cuando nos dijo predicar el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, y no a ustedes, porque ustedes, el mandato de ustedes va en conflicto a lo que estamos llamados a obedecer a Dios primero que a ustedes. Entonces esa es la razón por la cual estamos haciendo esto. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Muy bien. Y dice ahí, ¿no? El Dios, versículo 30, de nuestros padres resucitó a Jesús. Aquí ya cambia el tono, una vez que establece la razón por la cual ellos hacen lo que hacen, obedecer a Dios, antes que los hombres, el mandato de Jesús, ¿no? Antes que a ustedes, ¿no? Ahora, esto no implica, el versículo 29, antes de pasar al 30, de que ellos estaban hablando de, diríamos, ser anarquistas. No, es simplemente cuando hay un conflicto entre el mandato de Dios y el hombre, el mandato de Dios es el que prevalece. Versículo 30, el Dios de nuestros padres. O sea, ahí pone el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerde, ¿cuál es el Dios de nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces está hablando de judío a judío. Entonces Sanedrín entendía muy bien. Ese es el Dios, el nombre de Dios, que el mismo el nombre de Dios que reveló a Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo a Moisés, cuando me pregunten cuál es el nombre de tu Dios, dígale el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, es un nombre hebraico, ¿no? Pactual. Dice el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, resucitó a Jesús. Ahora, fíjese cómo pone el vínculo doctrinal. Aquí Pedro ya está hablando, ya está entrando a la parte teológica de su discurso, ¿no? Porque recuerden que la pregunta en el versículo 28 es, ustedes han inundado a Jerusalén con esta enseñanza. Entonces, esta es la enseñanza. O sea, Pedro, interesante, porque el Sanedrín está criticando, no les gusta la enseñanza que estaban dando ellos. Pues, ¿qué cree que hace Pedro? Pedro les está enseñando otra vez el mismo mensaje que enseñaba afuera, les enseña a ellos. O sea, no quiero decir burla, pero es como una ofensa a ellos. Lo que ellos estaban prohibiéndoles que hagan, Pedro está haciéndolos
su, en su presencia. Y empieza mencionando el aspecto teológico. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte clavándolo en la cruz. ¿Qué le está diciendo ahí, Pedro, cuando dice, tú diste muerte a alguien? ¿Qué te está diciendo? Eres un asesino. Eres un asesino, ¿no? Al decir eso, le está diciendo prácticamente, ustedes son los asesinos. ¿Qué dice aquí? Aquí dice la Valera, dice, ¿no? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándoles en un madero, ¿no? Aquí dice, el Dios de nuestros padres lo resucitó y lo colgaron en una cruz, a quien ustedes mataron. Entonces, de principio, Lucas nos está diciendo que la defensa de los apóstoles, una vez que ellos establecieron que están ahí para obedecer a Dios y no a ellos, en Jesucristo, número 2, les incrimina y les recuerda, ustedes mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando dice van a traer la sangre sobre este hombre, pero está recordando un momento, nosotros no hacemos nada, ustedes mataron a ese hombre. O sea, si hay sangre que vino sobre nosotros, ya lo hicieron ustedes, ¿correcto? ¿Se acuerdan? En Mateo leímos que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron al pueblo. Entonces Pedro está diciendo, un momento, ¿no? El Padre, Dios, Padre, nuestro Dios de nosotros que creemos, Abraham, Isaac y Jacob, resucitó a Jesucristo. O sea, ese es el mensaje que odiaban los saduceos, escuchar la resurrección. Cuando dice Pedro esto, ellos estaban enojadísimos, porque no rechazaban el hecho de escuchar que hay resurrección, y peor, número 2, de Jesús. O sea, Pedro no le importó, es como quien dice, pregúntame si me importa. No me importa que se enojen, vamos a decir la verdad. Y fueron fieles. Les dijo, ustedes son los asesinos. No solamente habló de una doctrina que ofendía, pero número 2, les acusaba de asesinos. Ustedes lo mataron. Ustedes son los asesinos. Ustedes trajeron la sangre de Cristo sobre ustedes mismos. Nosotros no estamos haciendo nada. Son ustedes que trajeron. El pueblo mismo dijo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando ustedes lo condenaron a muerte. Ustedes lo mataron, ustedes lo negaron, ustedes lo entregaron. Así que no nos culpen a nosotros. Es lo que está diciendo Pedro. 31. A este mismo Dios lo ha constituido príncipe y salvador. O sea, a ese Jesús que ustedes lo mataron y odian, ¿qué creen? El Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, lo resucitó y lo constituyó príncipe y salvador y lo exaltó con su diestra para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué perdón de pecados? Por haber rechazado a Jesús como el Mesías. Ahora, este mensaje era fuerte. Este mensaje era fuerte. ¿Qué dice aquí la Valera? Dice, el Dios de nuestros padres resucitó, ¿no? A este Dios le exaltó a la diestra como príncipe, salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados, ¿no? Arrepentimiento y perdón de pecados, dos cosas juntas, arrepentimiento y perdón de pecados, o sea, cambio de actitud, ¿no? Cambio de mente, cambio de vida y el perdón de los pecados. ¿Quién iba a dar? Jesús, pero el que perdona los pecados es Dios. La divinidad de Jesús, aquí está la evidencia. Jesús es Dios. Ahí está. Dios lo puso a Jesús como Salvador y Príncipe para dar perdón de pecados y arrepentimiento. Un momento, pero eso no lo hace Dios. O sea, ¿son dos dioses? No. Es que para el Trinitario, ¿no? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No hay ningún problema. No hay ningún problema acerca de eso. Entonces, aquí está diciéndonos. Por eso, no hay necesidad de que entre la palabra Trinidad para entender que Dios es un Dios trino. Esto es un buen texto, ¿no? Dios solamente es el único que puede perdonar y arrepentir y dar arrepentimiento. Bueno, ¿qué creen? Dios el Padre puso a Jesús para dar eso. Y dice, y nosotros somos testigos de estas cosas. Entonces ahí ponen ya ellos como testigos. Somos los apóstoles testigos de esto, marturios. Ellos son los marturios. Y también el Espíritu Santo es testigo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo, Dios. O sea, están en tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
O sea, versículos 33, 31 y 32 habla de la Trinidad. El trabajo de la Trinidad. El Espíritu Santo es testigo de que Dios el Padre puso a Dios el Hijo como el príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y Dios el Espíritu es testigo de eso, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen. O sea, hay una correlación tremenda. O sea, lo que Pedro está diciendo al Sanedrín, eran maestros de la ley, ¿no? Está diciendo, ustedes son maestros de la ley, ustedes conocen la ley, ustedes saben de la teología de Israel, de todo esto. Pero ¿qué creen? Somos consecuentes con nuestro llamado. Nosotros somos testigos de la resurrección de Jesús. Somos marturia, ¿no? De que el Dios el Padre de Abraham y Isaac, al quien ustedes lo mataron, ¿no? A su hijo, él lo levantó de la muerte, ¿no? Lo resucitó y lo exaltó, ¿no? Y le dio un título, príncipe y salvador de Israel. Quiere decir que él está capacitado, tiene la autoridad de dar arrepentimiento, ¿no? El hombre no se arrepiente porque quiere, sino él da el arrepentimiento. Y también perdona los pecados porque él es Dios. Y al mismo tiempo, él lo exaltó a su diestra, está sentado a la diestra de Dios. O sea, es Dios, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos testigos de su resurrección, nosotros somos testigos de su ascensión y nosotros somos testigos de todas estas cosas, al igual que el Espíritu Santo que Él nos dio, a los que le obedecen. O sea, si se dan cuenta la palabra obedecer, y dice es necesario obedecer, ¿no? Prácticamente lo que está diciendo Pedro, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios porque estamos dentro del pacto de su Hijo, ¿no? Somos elegidos por Dios en Jesucristo. Él nos da la comisión de ser testigos de Él. Somos testigos de Él. Es un mandato, ¿no? Ustedes nos meten a la cárcel, nos amenazan y nos dan una orden contraria al mandato de Dios. La razón que hacemos esto y desobedecemos no es porque somos desobedientes, es porque entre obediencia de Dios y de ustedes preferimos obedecer a Dios antes que a ustedes. Porque este Jesús no está muerto. El Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, lo levantó y lo puso a su diestra, lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Le dio, le exaltó como en su lugar como príncipe y salvador de Israel, en el sentido que da a Israel arrepentimiento de sus pecados por haber rechazado a Jesús como el Mesías, ¿no? Y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos da a aquellos que le obedecemos. O sea que si ustedes quieren obedecer a Dios, necesitan el Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo ahí Pedro? Le está diciendo, número 1, ustedes son asesinos. Número 2, tienen que arrepentirse. Número 3, si no se arrepienten, Él no les va a perdonar sus pecados. Y número 4, no tienen el Espíritu Santo. Y como no tienen el Espíritu Santo, no están arrepentidos, no tienen perdón de pecado y son asesinos porque mataron a Jesús, ahí dice, mataron a Jesús, entonces ustedes no son del pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro de una forma increíble, ¿no? Entonces de ahí es cuando ellos, por eso en el versículo 33, mira lo que dice, cuando oyeron esto se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Claro, ellos entendieron perfectamente lo que Pedro estaba hablando. Les estaba diciendo asesinos. Les estaba diciendo no tienen el Espíritu Santo. Les estaba diciendo ustedes viven en pecados. Les estaba diciendo no se han arrepentido. O sea, en otras palabras, ustedes son los que están bajo la maldición. Ustedes han traído la sangre de Jesús sobre ustedes, porque ustedes lo dijeron cuando estaban con Poncio Pilatos, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces ustedes lo mataron, ¿de qué se están quejando? No hemos traído nada a nosotros. Y si hacemos esto es porque hay un mandato de obedecer a Dios, el cual es Jesucristo, antes que a ustedes. Y además Él nos dio la promesa de estar con nosotros y tenemos su Espíritu Santo. Somos testigos de estas cosas. O sea, Pedro estaba enseñando lo que enseñaba a los judíos afuera, les estaba enseñando a ellos. Entonces la reacción fue tremenda, porque dice 33, aquí dicen, al escuchar estas palabras se encendieron en ira, o sea, se enfurecieron y maquinaban para darles muerte. Ahora, interesante porque ¿quién dijo esto a Lucas? Lucas estaba escribiendo. O sea, alguien
tuvo acceso de una forma íntima, ¿no?, a las deliberaciones del Sanedrín, en donde ellos dijeron, hay que hacer un plan para matarlos. Los cuales, o quien sea que haya sido, le dijo eso a Lucas. O sea, Lucas no estaba presente, pero el que estaba presente escuchó cosas muy, pero muy, diríamos, secretas, diríamos así, que solamente el gobierno del Estado podía decir. Y aquí nos está diciendo, Lucas está escribiendo, que cuando escucharon la defensa de Pedro, entonces el grupo del Sanedrín se enojó y maquinaban darle muerte. O sea, estaban planeando matarles. Ahora, aquí la Valera, ¿no?, y la América, ¿no?, dice querían matarlos, pero la Peshita dice planeaban, maquinaban un plan para darle muerte. Y ahora eso cambia, por eso que me gusta leer diferentes versiones. O sea, lo que están diciendo es que sí, se enfurecieron, y ese enfurecimiento llevó a que ellos estén planeando. ¿Y cómo los matamos a estos? Ya nos dijo. Ahora, si se dan cuenta, ellos no lo refutaron a ellos, no se defendieron el Sanedrín, porque sabían que lo que Pedro dijo es verdad. Entonces, ante la verdad, ellos no podían refutarlo, solamente tenían una opción: eliminarlos, matarlos. Y eso es lo que estaban haciendo, ¿no? Fue allí, en esa circunstancia, versículo 34, que se levanta uno de los fariseos, ¿no?, cuyo nombre era Gamaliel. Era maestro de la ley y respetado por el pueblo entero. Ahora, este Gamaliel, eh, muchos ponen que este Gamaliel era el que estuvo con el maestro del apóstol Pablo, ¿no?, el maestro del apóstol Pablo, y que era un doctor de la ley, teólogo, ¿no?, muy respetado en el Sanedrín, y que conocía, ¿no?, el movimiento de esa secta cristiana, ¿no?, desde el principio. Muchos dicen que era cristiano oculto, como Nicodemo, pero no hay pruebas de eso. Muchos dicen que tal vez no era el mismo. En realidad Gamaliel era un nombre común, así como José, como María, como Judas, como Jesús inclusive. Pero aunque era común el hecho de que era, aquí habla de un teólogo, y que también Pablo lo menciona más adelante, entonces puede ser la misma persona, ¿no? Puede ser la misma persona que estuvo que Pablo menciona, ¿no? Dice que era también el nieto del famoso Giliel, y fue conocido entre los judíos bajo el título de el maestro Gamaliel el anciano, o presbútero, ¿no? No hay evidencia que fue amigo de la religión cristiana, pero sin embargo conocía. Entonces, ¿por qué se levanta él? Porque él dice algo muy importante, ¿no?, algo muy importante que tiene que ver con lo que está pasando ahí, ¿no? Y dice, maestro de la ley, ordenó que sacaran afuera a los apóstoles por un momento. Ahora, eso es lo que estoy diciendo. O sea, sacaron a los apóstoles, o sea, ellos no escucharon lo que hablaron. Alguien quedó ahí. No sabemos si fue uno, dos, tres, uno, cuántos. Pero quien sea que haya quedado ahí, fue el que le dijo a Lucas que escribiera lo que pasó. Porque los apóstoles no estaban ahí, o sea que ellos no saben lo que hablaron. Que posiblemente cuando Lucas escribió, entonces supieron lo que estaban hablando. Porque en el versículo 35 en adelante es exactamente lo que hablaron en secreto, supuestamente. Ya no es secreto porque lo tenemos aquí, pero en ese entonces es secreto. Nadie tenía que estar ahí, pero alguien se quedó ahí, algún curioso, para saber qué es lo que van a hablar. O sea, me pongo a pensar y digo, es como que en ese entonces, si bien es cierto, los discípulos obedecieron en ese aspecto, habían discípulos que decían, no se preocupen, yo voy a ver qué van a hablar de ustedes.
yo voy a investigar, voy a quedarme aquí escondido, no sé, detrás de algo, escondido ahí, nadie me mira, y voy a escuchar todo lo que están hablando de ustedes. O sea, esa persona, chismoso, soplón o lo que sea, fue la fuente de donde Lucas realmente extrajo esto. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, luego les dijo, varones israelitas, tengan cuidado de ustedes mismos, verán qué es lo que deben hacer en cuanto a estos varones. O sea, les hace una advertencia, presten atención. O sea, no hagan nada por el enojo, ninguna decisión porque están enojados. Tengan cuidado, o sea, él viene a ser la voz de calma, de advertencia para el Sanedrín, para los saduceos. O sea, Gamaliel se pone como la persona que calme los ánimos y pensemos bien antes que ustedes quieran hacer su plan de matarlos, prácticamente eso. Porque ya hemos visto que ellos querían matarlos, estaban furiosos. Entonces, antes de llevar esa conclusión de matarlos, pensemos. Y él les pone dos ejemplos, ¿no? Dice así, porque en este tiempo se levantó Teudas diciendo acerca de sí mismo que él era alguien importante. Tras este fueron aproximadamente 400 hombres, pero a él le dieron muerte, y los que lo seguían fueron esparcidos y reducidos a nada. Entonces, él está hablando, de acuerdo a los comentaristas que dice aquí, ¿no? Teudas es mencionado por Josefo. Si usted tiene las obras de Josefo, los menciona ahí, ¿no? Dice en el año 6, ¿no? En el reinado de Claudio, ¿no? Teudas, de quien él hablaba, Teudas pensaba, él se decía que era profeta y prometió guiar a sus seguidores a través del Jordán, ¿no? Y Fadus envió una tropa de caballos en contra de él. Él fue tomado prisionero y cuando fue tomado prisionero lo llevaron, ¿no? Y lo decapitaron, ¿no? Y de acuerdo a eso, muchos críticos dicen que, eh, bueno, recuerden, en ese tiempo de lo que pasaba es difícil decir si realmente pasó exacto como fue, pero la tradición dice así, que fue decapitado, ¿no? Y es lo que pone como ejemplo. Y al decir eso es porque todos sabían de este personaje, para que el Sanedrín tenga en cuenta antes de hacer algo. Ahora, hasta ese momento todavía no estaba haciendo su caso, pero estaba poniendo como ejemplo. Mira lo que pasó con este Teudas, ¿no? Fue tomado, fue decapitado, y dice sus seguidores, como dice ahí, se esparcieron y al final reducidos a nada. En otras palabras, eh, otra vez, no se sabe si reducidos a nada se fuera de que desaparecieron, se fueron, o los mataron también a todos. El hecho es que ese movimiento de Teudas fracasó. Luego en el versículo 37 dice, posteriormente se levantó otro, Judas el Galileo. Ahora este es Galileo, ¿no? En los días en que los hombres se inscribían para el censo, e hizo desviar a mucho pueblo tras de sí, o sea, se convirtió en otro líder. Pero murió y todos los que habían ido en pos de él también fueron dispersados. O sea, al fin y al cabo, el mismo destino, ¿no? Quedó que no tuvo éxito, fracasó. Josefo también habla de este Judas Galileo, ¿no? Dice aquí, se llama la insurrección de Judas, ¿no? Fue el evento más importante en un intento de salirse del yugo de Roma, o sea, era como un revolucionario, ¿no? Fue asistido por un fariseo llamado Saduc y ellos buscaban la independencia política de Israel de Roma, ¿no? Entonces él hacía muchas cosas, prohibía que se pague impuestos al César y
usaban armas para defenderse, eran como terroristas tal vez, o revolucionarios, comunistas, algo así en ese sentido, porque peleaban contra el gobierno, ¿no? Y luego, según Josefo, el movimiento colapsó, o sea, no tuvo éxito prácticamente, no tuvo éxito. Y bueno, como dice aquí, se dispersaron, ¿no? Y ya no se supo más de ellos. O sea, hay detalles, pero prácticamente como dice aquí Gamaliel, esos dos eventos, dos personajes, Teudas y Judas el Galileo, no tuvieron éxito en sus empresas de libertad. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque en versículo 38 dice, por lo cual yo les digo, apártense de estos hombres y déjenlos. O sea, Gamaliel de una forma inteligente pone esos dos ejemplos a los saduceos. Mira lo que pasó con Judas, el Galileo, mira lo que pasó con Teudas, fracasaron. Entonces, mi consejo, es lo que dice Gamaliel, es que déjenlos a estos seguidores de Jesús. Apártense de esos hombres. ¿Por qué? Porque si este plan es obra de solamente los hombres, pues va a pasar igual como pasó con Teudas y Judas el Galileo, ¿no? Va a ser destruidos y van a pasar la historia, se van a desparcir y van a desaparecer. Claro, él está usando la lógica, está apelando a hechos objetivos para que hacerles pensar en una forma. Por eso dicen muchos de que posiblemente ese Gamaliel era cristiano, porque al hacer eso estaba como defendiendo, porque los quería matar. Entonces Gamaliel dice, un momento, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Si esto es de hombres, van a fracasar así como fracasó Teudas y Judas. ¿Ok? Para fracasar. No tienen que hacer nada, solito va a caer. Pero, versículo 39, si son de Dios, no los podrán detener, lo cual significa de que ustedes se van a encontrar peleando y resistiendo a Dios mismo. O sea, tenían dos opciones. Uno, no derramen sangre, si no es de Dios, inmediatamente va a desaparecer. Así que tranquilos. Porque si es de Dios, ustedes van a estar peleando contra Dios mismo. Y eso no es bueno. Claro, ningún judío, ya sea fariseo o saduceo, se quería poner en la posición de pelear con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, prácticamente Gamaliel utilizó una buena diplomacia. O sea, les hizo pensar. O sea, prácticamente fue inteligente cómo planteó todo el caso en defensa, ¿no?, de los cristianos. Por eso muchos comentaristas, claro, no hay evidencia concreta, pero dicen que posiblemente fue cristiano también. Pero claro, un cristiano oculto. Pero no se sabe. Posiblemente no fue, pero fue una persona sensata, basado en lo que puso, ¿no? Judas, Teudas, tenían seguidores, pero fracasaron. Bueno, si esto es también igual, va a fracasar. No tienen que hacer nada. Porque si es de Dios, están peleando contra Dios, están resistiendo la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Una vez que ya a ese momento, versículo 40, ¿no?, dice, siendo convencidos por él, o sea, Gamaliel los convenció, les hizo pensar, tuvo influencia, su argumento los convenció realmente, ¿no?, de que aceptaron su consejo, ¿no? Les bajó la ira que tenían por lo que les dijo Pedro, les hizo pensar razonadamente y dijeron, ok, está bien, sí, vamos a considerar tu consejo, ¿no? Ya nos calmamos, tiene razón, ¿no? Sí, seguramente dijeron eso. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Usted, a ver, todos, ¿está de acuerdo? ¿Lo dejamos? Así que, muy bien, ok, no vamos a continuar nuestro plan de matarlos, vamos a hacerte caso, vamos a escuchar tu consejo y sí, vamos a hacer eso. Y dice aquí, y llamando a los apóstoles, otra vez entraron los apóstoles. Recuerda, todo esto le están contando a Lucas. Lucas no estaba ahí. Entonces, según Lucas lo que le dijeron, dice que llamaron a los apóstoles y cuando se los entra, dice, lo azotaron. Ahora, recuerde, ahí no le azotaban, tenían que ir a otro lugar, lo cual es una prueba más de que Lucas resumió lo que le dijeron. ¿Se dan cuenta? Resumió. O sea, no los trajeron y dijo, ok, aquí están, ok, azótenlo. No, dieron la orden, había un lugar afuera del templo en donde azotaban. Entonces ahí
o la persona que le dijo eso a Lucas le dijo así, o le dijo más en detalle, pero Lucas pues lo resumió en todo. Entonces puso lo importante, pues que lo azotaron y le dieron otra vez órdenes que no hablara en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. O sea, vuelven a repetir lo mismo que hicieron la primera vez que los arrestaron. Con la diferencia que esa primera vez no los azotaron. Esta segunda vez sí. Tal vez ya, bueno, estaban más enojados. Vieron que por segunda vez, violaron por segunda vez la orden. Bueno, en realidad el azote fue una forma de intimidación. No tenían que hacerlo, pero lo intimidaron. Pero vuelven a repetir lo mismo. Les prohibimos antes, ahora volvemos a prohibirles otra vez. Y le ordenamos, no prediquen en el nombre de Jesús. Los vamos a liberar. Pero esperen un momento, van a ser castigados, azotados. Llévenselo, azótenlo y de ahí lo saquen. O sea, ya hubo no solamente la prohibición, pero ya hubo un castigo físico. O sea, según la mentalidad de los saduceos, dicen que sientan en su cuerpo lo que les va a venir más adelante también. Van a estar libres, pero sientan lo que están haciendo, el castigo. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos ya no hablaron. ¿Es verdad? 41 salieron de su presencia gozosos de haber sido encontrados dignos de ser tratados duramente por causa del nombre. O sea, aquí vemos, lo dijeron, entonces, parece que el que escribió, por lo que pone aquí, era discípulo, indudablemente fue discípulo, porque dice, cuando salieron con gozo, entusiasmados. ¿De qué? Entusiasmados de haber sido encontrados dignos de ser tratados con dureza, o sea, de ser torturados, ¿no? Castigados físicamente a causa del nombre de Jesús. O sea, ellos no estaban contentos porque fueron libres. Ellos fueron contentos, estuvieron contentos por haber sido dignos de ser castigados físicamente a causa del nombre de Jesús, por ser testigos de Jesús. Yo creo que ellos tenían la convicción, y es verdad, ¿no? La convicción de que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, pase lo que pase, y si nos castigan, para nosotros es un gozo, porque eso significa que estamos obedeciendo a Dios y no a los hombres. Y es exactamente, porque si hubieran dicho, ok, vamos a hacerles caso, vamos a obedecer su orden, no más predicar a Jesús, pues obviamente no iban a ser castigados, pero su conciencia no iba a ser feliz porque le dijeron traidores, ¿no? Ustedes son traidores de todo esto que está pasando en este momento. Así que ellos tomaron la otra alternativa de obedecer más bien a Dios antes que a los hombres, y salieron gozosos. Por eso el versículo 41 dice, y no cesaban de enseñar y predicar diariamente acerca de nuestro Señor Jesucristo en el templo y en las casas. Ahora, el 42 viene a ser el resumen. La pregunta seguramente que Lucas le dijo al que estaba diciendo, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con ustedes? El que le respondió le dijo, bueno, te voy a decir algo, Lucas. ¿Qué cosa? Que nunca paramos de enseñar todos los días acerca de nuestro Señor. ¿En dónde? En el templo y en las casas. O sea, esto responde a tres preguntas. Vamos a ver aquí. Versículo 42, el resumen, dice, ¿qué pasó? Enseñaron. ¿Cuándo? Todos los días los discípulos se reunían. Todos los días. O sea, ellos no tuvieron un día de descanso. Vemos ahí que la iglesia en Jerusalén fue una iglesia activa, tomó en serio por los apóstoles, estaban todavía vivos, su misión de ser testigos de Jesucristo, y todos los días enseñaban en el templo. Todos los días. ¿No? ¿Dónde? En el templo de Jerusalén y en la casa. Ahora, en la casa está en el singular, lo cual da a entender, posiblemente muchos dicen, que se refiere al aposento alto donde recibieron el Espíritu Santo.
Pero recuerde, ya había cantidad, ya más de 10.000. O sea, en esa casa no podían encontrar, yo creo que 1.000 no podían. Pero parece que puede ser algo genérico en el sentido de que se reunían también en las casas, prácticamente, y no en una casa. O sea, el cristianismo, los cristianos judíos, sus casas eran reuniones de alabanza y de enseñanza de la doctrina apostólica, aparte del templo. Claro, en el templo era un espacio amplio, libre, la gente se reunía al aire libre en el pórtico de Salomón. Era su reunión de los discípulos y también en las casas, ¿no? ¿Qué hacían ahí? Dos cosas: enseñar, didaskei, y anunciar el Evangelio. Ahora, bien importante, porque didaskei significa instrucción, o sea, significa estudio de la palabra. En ese tiempo no había Nuevo Testamento, lo que estudiaban eran las profecías. Lo que hacían en las sinagogas, lo hacían en la casa y afuera del salón, del templo. Enseñaban la ley, los salmos y los profetas que hablaban de Jesús. Eso es, enseñar. Ahora, si lo ponemos junto con lo que vimos en el capítulo 4, y habían también partimiento del pan. Entonces las casas de entender de que la razón que iban a las casas es porque había partimiento del pan, o sea, la Eucaristía. Y al mismo tiempo estaban ellos en la koinonía o las fiestas ágape. Recuerda, las fiestas ágape era un momento de reunión cristiano, de amor, de amistad, donde traían todos para compartir con el necesitado, ¿no? Entonces había una convivencia de alegría, de hermandad, de unidad, ¿no? En el nombre de Jesús. Eso eran las fiestas ágape, ¿no? Mientras los apóstoles les enseñaban la ley, los salmos y los profetas que apuntaban a Jesucristo. Y eso era todos los días. Entonces, los primeros creyentes realmente fueron bendecidos de una forma increíble de la presencia de los apóstoles, de sus enseñanzas diarias, de lo que aprendieron de Jesús y de la presencia misma del Espíritu Santo, como lo dice el mismo Pedro. Entonces vemos una norma de conducta congregacional todos los días, es decir, constancia, perseverancia corporal de los creyentes, adoración corporal en la vida de fe de la comunidad de creyentes. ¿Se dan cuenta qué tan se han alejado hoy en día el cristianismo evangélico, pentecostal de eso? ¿No? Ellos no se preocuparon en que a ver que vengan panderistas y un montón, no, era la adoración simple y usaban la salmodia, ¿no? Y es verdad, porque ahí Juan no dijo, a ver, yo voy a componer coritos, no hacía eso, ya estaba el libro de los salmos para cantar los signos a Jesús y a Dios. La Eucaristía, simple partimiento del pan y el vino para todos. Y el trabajo de enseñar y evangelizar realizado por los apóstoles. O sea, nadie podía decir, yo quiero dar mi testimonio. No, no había esas cosas evangelísticas que aparecieron hace unos 40 años. Ellos tomaban en serio. Los llamados a enseñar solamente eran los apóstoles. Después de ellos fueron los obispos, los presbíteros o ancianos, nadie más, ¿no? Porque para enseñar uno tenía que ser ordenado, ¿no?, de buen testimonio para pararse y enseñar a la congregación. Y cuando dice anunciar el Evangelio, bueno, ¿qué es el Evangelio? Es Cristo. Entonces ellos compartían, de repente había vecinos, alguien que quería escuchar el nuevo camino, lo cual era así, por eso crecían y hacían el llamado. El llamado ya sabemos lo que era, no era el llamado levanta la mano, decían, ¿no? Simplemente arrepiente de tus pecados, ¿no?, para perdón de tus pecados, para que Dios te dé arrepentimiento, ¿no?, y cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Pues lo que es el mensaje que dice ahí. Entonces, hermanos, con eso terminamos esta parte, este capítulo muy interesante, lo que tiene que ver con el crecimiento, ¿no?, de la iglesia en Jerusalén, ¿no?, y vemos de que ya crecieron bastante. Entonces la pregunta es, ¿cómo se organizaron? Eso vamos a ver la semana que viene. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso, que este mensaje ha quedado en la mente y corazón de los hermanos hoy día. Que el Espíritu Santo siempre nos lleve a tierra de rectitud en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes.